tener como sermón principal en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, 5 versículos, 1 al 5. Amén. Si usted tiene su Biblia, lo puede apartar ahí para que lo deje registrado y luego en su hogar usted... Ahora tenemos el apoyo. Imagínense, ahora usted tiene la facilidad, tiene el acceso a este culto que está siendo grabado y usted puede volver a repetirlo si gusta. Tenemos mucha facilidad para seguir escuchando. Amén. Dios ponga en ustedes ese querer y ese hacer. Dice la palabra del Señor así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos recibido la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Palabra del Señor. Hoy concluimos con esta serie de sermones que hemos venido aprendiendo referente a la gracia asombrosa. Hemos tenido 5 sermones más 6. Están ahí en nuestro canal IMPM Chile, en Facebook o en YouTube, para que usted en su tiempo de ocio vaya, nutra su fe, fortalezca su fe, aliméntese de esto que es vida, dele más lugar a la vida que a la muerte. ¿Y cuál es la muerte, pastor? Bueno, todo lo que en este mundo se pueda, ¿cierto?, recibir del mundo es muerte. Más lo que viene de Dios es vida. Ahora, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Entendemos el propósito de la gracia de Dios después de haber tenido 5, ¿cierto?, sermones que nos han inducido, nos han enseñado, nos han, ¿cierto?, instruido referente a la gracia asombrosa de Dios? ¿Sabemos cuál es el propósito al final? Creo que podemos decir, sí, la gracia me abre una puerta al cielo, la gracia me permite, ¿cierto?, tener buenas obras, ¿se acuerdan? La gracia me permite, ¿cierto?, tener una vida apartada del mundo, en fin. La gracia me permite identificarme, ¿cierto?, con Dios, con su obra salvífica. La gracia me permite tener el favor de Dios. Quizás muchas ideas podemos sacar desde lo que hemos aprendido hasta acá. Ahora, es interesante saber que la gracia asombrosa ha tenido un propósito. Y el propósito es que usted pueda permanecer. Cuando no podemos o cuando no hemos entendido la gracia, recuerde que la gracia o el concepto gracia es el favor inmerecido. ¿Cierto? Es lo que no merecemos, ¿cierto? Pero sí necesitamos. La gracia, yo necesito la gracia de Dios. Necesito que ese favor que Dios, ¿cierto?, tiene para las almas, ¿cierto?, permanezca vigente, permanezca en mí y me permita desarrollarme en medio de un mundo en el que estoy pasando. Amado, estamos en un tiempo de crisis mundial, espiritual. Es cuanto más luchas usted va a tener en lo espiritual. Es cuanto más amenaza de Satanás va a tener usted en lo espiritual. Es cuanto más usted va a ser hoy día batallado, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice que las armas del enemigo o la lucha que el enemigo levanta contra ti, dice que son dardos de fuego. Por lo tanto, yo necesito hoy día entender la gracia. Buenos días, llegó, qué bueno.
Usted necesita entender la gracia, necesita hacerla parte de su vida. Necesita no solo conocer el concepto, porque lamentablemente conocemos conceptos, pero nada se identifica con nosotros. Ahora, le pido que aprenda a tener concepto, pero desde las Escrituras. Aprenda a tener, ¿cierto?, el espíritu de la letra en usted, más que ideas y conjeturas que a usted se le provocan o quiera hacer. Fíjese que por esa causa hoy día tenemos tantas sectas. Hoy día nos dividimos, ¿cierto?, en un mundo cristiano con posturas dogmáticas, por una parte. ¿Qué es lo que es lo dogmático? Las prácticas, las formas. Eso es lo dogmático. Que si estoy con corbata o no estoy con corbata, si canto o no canto, qué sé yo, si de pie sentado, qué sé yo. Eso es el dogmatismo de que a muchos ha cautivado. Fíjese que se aprende más el dogmatismo que la palabra. Lo segundo, las confesiones. Fíjese que hoy día nos encontramos frente a distintas denominaciones que tienen su propia confesión, o sea, su propia interpretación bíblica. Y algunos hacen de eso, ¿cierto? Hacen de esto, en lo posible, una fama. Quieren transmitir a otro. Por eso nos llamamos Iglesia 1, Iglesia 2, Iglesia 3, Iglesia 4, Iglesia 5. Porque cada una de estas iglesias tiene su propia idea, cómo interpreta. Ahora, ¿cómo interpreta usted? ¿Cómo interpretamos nosotros? Quisiera ponerme de los primeros acá. ¿Cómo IMPM Chile interpreta el Evangelio? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su idea? ¿Cuáles son sus dogmas? Para entonces no tener tropiezo en esto. Todo esto estorba, vuelvo a decir. Hasta que nos lleguemos a el pleno conocimiento, dice Pablo, del Hijo de Dios. De hecho, una de las cartas que me impresionan, que no se conoce su autor, que es el libro de los Hebreos. Algunos se lo atribuyen a Pablo, pero aparentemente no es de Pablo. Es una de las cartas que sabe posicionar ante el pueblo de Israel a Jesucristo por sobre toda la idea del culto hebreo, por toda la idea de la ceremonia del culto, por toda la idea del templo. De hecho, a todo el autor le pone Cristo. Al altar, al candelabro, al par de la propiciación, ¿cierto?, al altar, ¿cierto?, a las cortinas, hasta la vestimenta del sacerdote. Todo tiene nombre en Cristo. Entonces, si lo que estamos haciendo, si lo que estamos desarrollando en nuestra vida de fe no tiene el nombre de Cristo, o simplemente usted está siguiendo una idea más de las muchas que están en el contexto de las confesiones religiosas. Desde un tiempo hasta acá, escuchaba por ahí por los años 90 una predicación que decía que el centro tiene que ser Jesucristo. Pero fíjese, y perdóname que me detenga acá, es preocupante decir que el centro sea Jesucristo. No está mal dicho que el centro sea Cristo. ¿Y el entorno? ¿Dónde lo dejamos? Entonces, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, toda nuestra praxis de fe tiene que ser Cristo. Mi apariencia tiene que ser Cristo. Mi forma de relacionarme tiene que ser Cristo. Mi forma de vivir tiene que ser Cristo. Y ahí estamos hablando del propósito de la gracia. Tengo que ser siempre el creyente, el cristiano o la cristiana que ha entendido que fue mudado, fue trasladado a un reino donde hay un solo rey. Y ese es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es su nombre. La gracia, fíjese que no es necesariamente un estado permanente. Entienda bien. Algunos enseñan, una vez salvo, para siempre salvo. ¿Ha escuchado de eso? De hecho, hay dos posturas. La calvinista, ¿cierto? Es una de ellas. Una vez salvo, para siempre salvo.
Es la idea, ¿cierto?, de querer, ¿cierto?, entender que entonces, si somos salvos, ¿para qué más? ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo expresar? Dice, no es necesariamente cierto. Puede serlo, debería serlo, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que sea permanente. ¿Me sigue? Que sea permanente. Y ahí hay una gran debilidad. Puede que sea salvo hoy usted, pero es siempre. Quizás es cierto que usted es salvo, pero es siempre. ¿Permanece en ese estado? O como decía un pariente, yo todos los días que voy a la iglesia me arrepiento. Como que es la garantía. Mucha gente viene al templo pensando que ya de aquí comienzo de nuevo. Una semana, justamente no alcanzó a llegar el domingo y fracasó. Entonces llega el domingo, no, bueno, venga aquí, vengo para arrepentirme de nuevo. Vidas tan básicas, perdone que lo diga, vidas tan superficiales, que solo se disfrazan de creyentes, pensando que el estar aquí hoy los va a hacer más santos. Es tu vida, es tu permanencia en el Señor, en la gracia, la que te va a hacer ser un hombre, una mujer constante, siempre, permanente. No a veces, no algunos días, no según la praxis, no según los colores, ni la altura, ni lo ancho de un lugar, de un templo, en fin. No, es tu experiencia en lo personal, cómo permaneces. Hay gente que permanece más en las prácticas del mundo. Oiga, se habitúa tanto. Es como que comienza la semana con una idea siempre, rutinaria. Y vaya a sacarle usted o a sacarla de esa idea. Se ofende la persona. Y es lo que yo, dice, es lo que yo decidí, es lo que yo quiero. ¿Y quién le puede decir algo? Nadie, ni el pastor le puede decir algo. ¿Siempre es salvo? Puede serlo. Debería serlo. Lo que Dios quiere es que permanezcamos. Pero hay algo importante, que Dios no fuerza a obedecer el evangelio. Dios es caballero. Más que los que estamos acá. Dios es caballero. Dios no te va a forzar. No, Él no hace fuerza. Ni tampoco nos esfuerza para permanecer en Cristo. No, Dios no hace esas cosas. Porque no eres ante la presencia de Dios un títere. Dios no te mira así. Las religiones te presentan a un Dios, ¿cierto?, que te toma como títere, que te lleva, que te trae, que te lleva, que te trae. No, Dios te hace ser la persona que Él te creó. Pero con conciencia, con entendimiento. Podemos escoger irnos o quedarnos. Y aquí, amado, en esto tengo un magíster. En gente que he visto que va y viene, va y viene. Y me da tristeza por ellos. No por mí, no porque me abandonen a mí, no porque me dejen, no, es por la realidad espiritual que llevan. Porque tenemos un día final. Usted tiene que llegar a ese día final. Yo no sé cómo va a llegar. Fíjese que Dios nos hizo así y se llama eso libre albedrío. O sea, usted tiene libertad para decidir. Entonces, usted aquí es libre, como todos los que han estado, todo esto domingo y qué sé yo, y los que han estado antes y los que estarán después. Ustedes van a tener libertad para decidir. Pero espero que esa libertad que tienen, sepan usarla en la verdad. Sepan usarla en permanecer en Cristo, en su gracia. No simplemente que esté motivado o motivada. No simplemente que
a usted le entusiasme alguna cosa, alguna actividad que hacer acá. Fíjese que hay gente, y perdóneme que me quede un poco en esto, hay gente que se entusiasmó por la alabanza y se da cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque le da fama a algunos. Porque algunos se sienten desarrollados. Es que mira. Fíjate, amado, conozco esa historia, tengo la cuna de ahí. Tengo la cuna, voy a hablar de esto, tengo la cuna de tocar la guitarra, tengo la cuna de tocar el acordeón y todas esas cosas, pero no me llevaron a nada más que a una práctica. ¿Dónde estaba la vida espiritual? ¿Dónde estaba, cierto, la experiencia de permanecer cuando estaba frente al pecado, cuando estaba frente a la tentación, cuando estaba frente a la debilidad? ¿Dónde estaba la gracia ahí para mí entonces hacerme tomar decisión? Para no haber cometido los errores, los graves errores que marcan la vida y que dañan a los demás. ¿Dónde estuvo la decisión? Estuvo mi firmeza entonces en eso. Me afirmó la guitarra, me afirmó el acordeón, me afirmó la corbata, me afirmó los sistemas, me afirmó el grupo que estaba acá o que está en tantos lugares. Me afirma eso. A la gente lo mueve, lo motiva, pero no lo afirma, porque lo que afirma es estar parado en la roca que se llama Jesucristo, y eso es gracia. Cuando ya no te toman la atención, y fíjate lo que pasa. Cuando ya no te toman atención, entonces te ofendes. Fíjate. Cuando ya no tienes lugar preferido. Yo me acuerdo que cada ciertos tiempos nos cambiaban de jefatura, porque se nombran jefaturas. Y algunos se enojaban porque ya no eran más los jefes. Porque lo que querían ser jefe, querían estar frente a los demás. Y el evangelio. Y cuando había que estar, y cuando había que responder, cuando había que abrir las puertas de este lugar, cuando había que asistir a los que estaban en duelo, a los que estaban ahí en abandono, a los que estaban en la cárcel, a los que estaban, qué sé yo, en un hospital, ¿dónde están? Es bueno hacer obra con el billete de otro, pero cuando tienes que tú invertir tu tiempo, de eso no podemos seguir alimentándonos, porque no es vida, es muerte. Es muerte. Si tienes libre albedrío, debes saber tomar decisiones. Y Dios te entrega a ti ahora la responsabilidad. Es que, pastor, por favor, asístalo, sígalo. Hay gente que viene a encargarnos a nosotros, los líderes, los pastores, la gente, pensando que nosotros tenemos una varita mágica para cambiar el cabezón, para cambiar la vida de la persona. Si no se encuentra con Cristo, si no acepta a Cristo, entonces, por más que yo le diga a usted a lo mejor me va a respetar, me va a decir, amén, mi pastor. Porque para eso somos, oiga, lo aprendemos fácil, amén, mi pastor. Y frente al pastor, oiga, como que no quebramos nada, estamos ahí, santito. Pero detrás del pastor, le bajamos el grado al pastor, o le cambiamos el nombre al pastor y todo lo demás, ¿o no? Sí, yo lo sé. Por algo Dios me permitió nacer y experimentar todo lo que he visto para no ser, ¿cierto?, una persona voluble, cambiante, lo que la gracia, ¿cierto?, transformó de mí, de ti. Me sigue, ponga atención, por favor. El poeta Robert Browning dice, envejécete conmigo, lo mejor está por venir. Envejécete conmigo, lo mejor está por venir. Y esto lo atribuyo, ¿cierto?, a la gracia. Envejécete conmigo, gracia asombrosa, gracia bendita. Llévame hasta el final. Porque siempre va a venir un mejor día. Siempre va a haber una oportunidad. Siempre van a venir mejores ocasiones. Envejécete conmigo. Dígale a la gracia. Gracia bendita, gracia asombrosa. Envejécete conmigo. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Porque cuando estamos en la gracia gloriosa de Dios, me da conciencia en el mundo que estoy. Me da conciencia con quién me rodeo. Me da conciencia la lucha que tengo que tener cada día. Porque la gracia me enseñó de dónde vine.
en el mundo que me desenvuelvo. La gracia me enseñó, la gracia no es egoísta, la gracia abre mis ojos. Pero va a ser permanente siempre y cuando tú decidas. Va a ser permanente siempre y cuando tú tomes condición, tomes, ¿cierto?, la decisión de decir, de aquí, de la gracia, nadie me aparta. Sé que voy a tener dificultad, sé que voy a tener problemas, sé que van a pasar muchas cosas, muchas, las increíbles y las que no me imagino van a pasar, pero nadie me mueve de la gracia. Voy a estar parado ahí, voy a ser sustentado ahí, Él va a ser conmigo y siempre me va a dar un buen despertar. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Llamamos la gracia que Dios nos da, dice, a una gracia asombrosa. Eso hemos hablado, admirable, maravillosa. Más la gracia futura será aún más gloriosa. ¿Por qué? Porque la gracia va creciendo. ¿Dónde? En la vida del hombre, de la mujer, que va entendiendo, que va conociendo, que va permaneciendo. Nunca serás el mismo. Nunca serás el mismo. Mañana serás mejor, mejor y mejor. Esto va como una ola que comienza de la nada y luego revienta. Así será tu vida, que permanece en la gracia de Dios. Estamos viviendo un tiempo eclesial, en lo que he estado diciendo, como nunca antes, donde se ha abusado de la gracia de Dios. La gente habla del concepto sin valorarlo, sin entenderlo, sin aplicarlo. Se ha hablado tanto de la gracia de Dios. De hecho, algunos, ¿cierto?, que han tenido sus posturas, como dije delante. ¿Cómo se llama eso? ¿Se lo grabó? ¿Cómo se llama? Algunos, sus confesiones dicen que la gracia comenzó en el Nuevo Testamento, pero según la Biblia la gracia comenzó allá en el Génesis. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva estaban desnudos. ¿Y qué Dios hizo? Los vistió. Y les dijo, les voy a preparar un camino y ustedes van a tener que... Pero voy a ir con ustedes. Ustedes van a conquistar, ustedes van a salir de ahí, van a volver a mi casa. Y preparó a Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hizo? Estoy parafraseando y resumiendo. Jesucristo hizo toda la obra y nos abrió la puerta de la casa de papá. Por lo tanto, todos volvemos a la casa. Espiritualmente estamos en la presencia de Dios. Luego físicamente estaremos con Él. ¿Lo cree? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es la gracia entonces una licencia para pecar? La gracia entonces me permite entonces para deslizarme, para hacer lo que yo quiera, para tomarme esas vacaciones. Digo yo, vacaciones morales, vacaciones, ¿cierto?, de hacer lo que a mí me parezca con respecto a la vida, ¿cierto?, a las decisiones. ¿Ah? ¿Es una licencia para pecar? ¿Será que la gracia me permite estar tranquilo si desobedezco? No, la gracia todo lo contrario. La gracia abre mis ojos. La gracia me enseña entonces a que ya mi vida no puede ser la misma. La gracia me dice que entonces tengo que estar en un estado permanente. Tengo que vivir una vida consagrada, una vida dedicada. Porque ¿quién no conoció la gracia? Entonces desbándese, haga lo que quiera, mienta, engañe, qué sé yo, seduzca. Haga como quiera, pero en la presencia de Dios no seremos igual. Usted ya no es el mismo. De hecho, yo me miro antes, ahora no soy el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ha hecho el ejercicio eso? ¿Se ha mirado? ¿Se ha observado que ya no es el mismo, no es la misma? Bendito sea el nombre del Señor. Dietrich Bonhoeffer dice: el discipulado costoso está enraizado en la gracia costosa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia tiene un costo. No es que sea así fácil. Tiene un costo. Para estar aquí tiene un costo. Así como usted pagó para llegar acá, más para vivir, usted tiene que pagar. Estamos en un mundo que todo se paga. La gracia, por más que haya sido, ¿cierto?, dada de Dios, pero tuvo un costo. ¿Y cuál fue el costo? Que alguien murió por usted, pues. ¿Entiende eso? Si usted no entiende ni valora a Jesucristo en el Calvario de la cruz, entonces usted no va a valorar lo que Dios ha hecho por usted, lo que sigue haciendo por usted.
Por eso miramos a Cristo así tan livianamente. Por eso a veces le seguimos, a veces le amamos, a veces hablamos con Él, a veces. Porque no has entendido el precio significativo, único precio, nadie lo ha pagado. Jesucristo pagó para que tú seas redimido, salvado, salvada. Reconoces, amas, reconoces esto. Entonces, ¿qué estás haciendo con la gracia? Permaneces en ella. Estás ahí atento, estás atenta a que cada día tu vida tiene que estar consagrada, tiene que estar en obediencia, tiene que estar en servicio, tiene que estar en humillación, tiene que estar ahí en entrega. Algunos lo han hecho muy fácil. Un resultado significativo, dice, del entendimiento de la doctrina bíblica acerca de la gracia de Dios es que pone la obediencia en su debido orden. La obediencia se pone en el lugar que tiene que estar. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás obedeciendo a la carne ni al pecado. Estás obedeciendo a Cristo que te redimió, que te salvó. Por lo tanto, ya no más al pecado, ya no más a las ideas humanas, ya no más a esas ideas. Recuerdo que mi pastor siempre, y como que, no sé, usaba, el Señor lo usaba, por supuesto, pero tenía una forma para decírmelo. Y me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. ¡Oh! Estaba sentado al lado ahí, en el templo. Dime con quién anda y te diré quién eres. ¡Oh! Como que me hacía así en la cara. Cuídate con quién te juntas. Cuídate con quién estás hablando. Porque algunos compran fácil. Lo que les gusta la fama, les gusta el que habla bien, que eres un hombre entendido, eres un hombre de empresa, de universidad, de fe, qué sé yo. Si no estás Cristo en tu vida, todo es basura. La obediencia deja de ser una obra al mérito. ¿Entiende esto? Y se convierte en lo que Dios tenía la intención de que fuera un resultado, una respuesta de la fe. Fíjese que mucha gente sirve al mérito. Voy a ir para que Dios me bendiga. Voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Voy a leer para que Dios me bendiga. Y todo lo hace porque está haciendo mérito, pensando que Dios le está mirando la ofrenda. A ver, aunque sea miles de dólares. Gloria a Dios. Estoy hablando de dólares. A Dios no impresiona. No es que dele el oro, dele la plata. ¿Qué le puedes dar a Dios? Nada, no lo impresionas a Dios. A los hombres impresiona, a un líder puede impresionar. Mira aquí, trajo al hermano. Y tenemos que afirmarlo para que ojalá repita la experiencia. Para que siga la cosa. Pero a Dios no impresiona. Si no nace del corazón, porque Dios conoce tu corazón. Y fíjese que algunos han comprado puestos acá. Han comprado lugares acá, han comprado privilegios acá. Y esto no es para eso. Si está Cristo, si la gracia está entendiendo, la gracia te va a enseñar a servir siempre. Y va a entender que lo que tienes, lo que das, lo que puedas hacer es una respuesta a la fe, no al mérito. Es por fe, yo me muevo por fe. Tengo los oídos y los ojos bien abiertos frente a esto. Porque sé lo que estoy haciendo. ¿Conoces el corazón? ¿Conoces tu corazón? ¿Sabes lo que muchas veces te provoca hacer las cosas? ¿Es tu fe o el mérito? Le prometo a mi pastor que va a estar todos los domingos allá. Y voy a estar no a las 11:30, sino que voy a estar a las 9:30. Claro, digo yo, por si hay que abrir la puerta, a lo mejor, no sé, hacer aseo. No estuvo malo cuando alguien nos dijo, haga el aseo y Dios lo va a bendecir. No estuvo malo. Pero no era la idea. Conviértete a Cristo. Entonces lo que haces va a honrar a Dios. Porque fíjese, vi a algunos que hicieron el aseo de los templos. Que Dios por el siervo les prometió, ¿cierto? Bendiciones, fueron bendecidos. ¿Y dónde están ahora? Trastornaron la gracia, trastornaron, ¿cierto? Esta idea, salieron en desorden, vivieron la vida como les pareció. También al parecer algunas personas piensan que la gracia
elimina la necesidad de arrepentirse cuando pecamos como cristianos. No, si la gracia de Dios me cubre. No, estás mal. Tienes que arrepentirte. Que Dios de alguna manera solo pasa por alto y disculpa nuestros pecados, nuestras faltas. ¿Dios lo hará así? Dios no pasa por alto cuando lo ofendes. Porque estás ofendiendo a Dios. Estás faltando a Dios. Y Dios conoce tu corazón. Puedes disculparte frente a la persona, al hombre, pero, ¿cierto? Pensando que ahí está todo solucionado, pero tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que arrepentirte. Tienes que doblarte y decir, Señor, perdóname porque peco contra ti todos los días. Fallo. Te ofendo, Señor. Yo recuerdo que nos enseñaban esta oración en la clase de niños. Nos decían, pidan al Señor perdón por todo. Pero no nos perdonó una vez. Sí, nos perdonó una vez. Pero cada día estás provocando a Dios. Estás, ¿cierto?, ahí yendo contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, tienes que hoy día entender que tienes que arrepentirte. Por lo tanto, dice que se ve la gracia, esta gracia que en la provisión de Dios, ¿qué es lo que hace? Me perdona. Sí, la gracia de Dios entonces abre una puerta. La voluntad de Dios a perdonar, ¿cierto? Cuando verdaderamente entonces nos apartamos del pecado. Dios no perdona a aquel que en su corazón insiste en el pecado, porque Dios conoce tu corazón. Te lo dije al principio. Dios sabe quién eres. Hoy día puedes decirme aquí, amén, Señor, nunca más. Pero sales de la puerta y luego desobedeces. Entonces, cuidado con el perdón. Porque el perdón opera en el verdadero arrepentimiento, no en el mérito, no en la idea de decir nomás. Es cuando tú dices, ya no voy más en ese paso. Porque arrepentirse quiere decir, voy a dar un giro. Ya no camino más por este camino, me cambio a este otro camino. Y este camino se llama Jesucristo. Esa es la experiencia espiritual de vida. La gracia no quiere decir que Dios no hace caso a nuestros pecados. No, Él está atento. Tampoco los condona. No, Él está atento. Él está ahí, ¿cierto? Mirando cómo le has ofendido. Porque ¿a qué no ofendes a Dios? ¿Pensaste si el día ofendiste a Dios? Porque eres tan libre, tienes tan claro el libre albedrío que entonces que te levantas, haces como quieres, vas y vienes, pero pensaste si ofendiste a Dios en el solo hecho de abrir tus ojos y no reconocer que la vida que tienes se la debes a Dios. Si saliste y si hiciste como te parece, ¿cómo lo hiciste hoy? ¿Cómo lo hiciste hoy? ¿Tuviste la conciencia que hoy día es el día que quieres dedicar a Dios? Que tengo que ir de nuevo, es que se nos van a decir, es que me van a llamar, es que aquí, que allá. Fíjese que la gente pierde conciencia en esto. Dios tenga piedad y misericordia. Repite Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es el enemigo mortal de las iglesias. Y la gracia barata tiene que ver justamente, ya lo hemos conversado esto antes, tiene que ver con eso que supuestamente no le da cierto sentido, profundidad a lo que en verdad es el estar acá. La gracia barata entonces es la predicación sin el perdón, sin requerir el arrepentimiento. Siempre tiene que haber una respuesta de lo que está recibiendo hoy día acá. Y esa respuesta tiene que ser en conciencia. No puedes simplemente, que predicó bonito el pastor, o que estuvo bonito el discurso, o que lo hacen bien. No. Si esto no provoca en ti arrepentimiento, cambio de acción, cambio de pensamiento, entonces simplemente viniste a escuchar a un cierto relator o, qué sé yo, a un motivador. Y aquí no estamos para motivar, aquí estamos para predicar el evangelio, para cambiar nuestra vida. La gracia barata es el bautismo sin disciplina eclesial. Hay gente que hoy día corre a los bautismos, va, ¿cierto?, con la idea que quiere mojarse, porque es bonito, porque la cultura, qué sé yo, porque la ideología, porque es necesario, porque es parte, qué sé yo, y experiencia y todo eso. Pero nadie se quiere discipular para bautizarse. No, es que tengo que leer mucho, es que tengo que estudiar mucho, pero ¿cómo tanto? Tienes que ir en conciencia. Cuidado con esa idea que tengo la fe ciega en el Señor, tan ciega que no lo ves, no lo conoces. Tienes que creer, tienes que saber. Hay gente que ha tomado decisión seria
Y fíjese que el tomar esa decisión de bautizarse tiene que ver con un cambio de vida. Y no solamente de eso, sino que se va a encontrar ahora con la persona misma que batallaba contra sí mismo. Porque entonces va a tener que decirte a ti mismo, ya está bueno pues. Ya te diste campo, te diste el lugar, te diste libertad. Ahora no, pues ahora te ordenas. Si no te lo dices tú mismo, entonces Dios te lo está diciendo todos los días. Arrepiéntete, cambia tu forma de vida. Entonces la gracia barata te lleva a esa idea. No, total, ya estoy bautizado, estoy listo. He escuchado a gente, me quiero bautizar para ser salvo. El bautismo no salva. No, el bautismo es una muestra, un testimonio público de fe. Pero no te salva. ¿Quién te salva? Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de corazón. ¿Está entendiendo? ¿Me sigue? La comunión sin confesión, por ejemplo. La comunión sin confesión, esto de estar aquí, ¿cierto? Sin tener un arrepentimiento en el corazón, sin tener esa armonía de lo que significa hoy día la comunión. Con Dios primero que nada, después contigo. La absolución sin confesión personal. Todo esto que nos lleva a entender que esto no nos sirve ya. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo, viviente y encarnado. O sea, simplemente estoy aquí porque simplemente lo estoy pasando bien. Porque es motivacional, porque es del agrado, lloro, qué sé yo, tengo una experiencia, en fin. Cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Está bien que derrames tu vida, está bien que derrames tus lágrimas, pero hazlo en arrepentimiento. Es decir, fíjese que yo aprendí, gracias a la gracia de Dios, a llorar por el pecado que estaba en mí y que ofendía a Dios. Y es un lloro muy distinto a esa idea de llorar. ¿Entiende? Porque cuando usted sabe que ofendió a Dios, oiga, ese llanto nace del alma. Y usted dice, Señor, perdóname porque no pude. Me dejé llevar, me dejé seducir, me dejé envolver, fue más fuerte. ¿Me sigue? La palabra de Dios dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso el resultado, por eso, ¿cierto? Es lo que cosechamos, es lo que recibimos, lo que usted siembra. Por lo tanto, si se va, ¿cierto? Hoy a enrolar, ¿cierto? Si va a entrar en una vida de fe, cuidado con lo que está haciendo, porque eso le va a traer respuestas. Amén. Dios nos siga revistiendo en gracia. Amén. Pablo añade que cuando Cristo regresa, Él castigará a los que, dice, que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según 2 Tesalonicenses 1:8. Dios va a castigar. Aquí nos encontramos frente a una realidad. Amén. Dios va a castigar. ¿Y cómo lo va a hacer? Es que estamos todos seguros, ya todos estamos, ¿cierto?, como para irnos al cielo. ¿Cuántos tienen la certeza de levantarse cuando el Señor llame? R.C. Sproul dice, la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y misericordioso. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. ¿Cómo es esto? Dice, Dios pone límite a su paciencia y reserva. Nos advierte vez tras vez que algún día caerá el hacha y su juicio será vertido. Amén. Estamos frente a un Dios infinito, estamos frente a un Dios poderoso, a un Dios bueno, que quiere que entonces hagas de esa gracia que Él tiene también una experiencia permanente. Va a ser permanente, va a ser, ¿cierto?, una experiencia única siempre y cuando tomes la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Justamente es que hagas de la gracia, de esta gracia asombrosa, una experiencia de vida permanente en el Señor. Insisto en esto. En Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será
echado fuera como, ¿qué está diciendo? El que en mí no permanece. ¿Dónde será echado? Y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El que no permanece, ¿dónde? En Cristo, la gracia. Si usted no permanece en la gracia. Yo entiendo de que hoy día usted, ¿cierto?, ya ha entendido, valga la redundancia, ¿cierto?, la experiencia, la obra de Cristo que le redime, que le salva. Entonces usted hoy día va a permanecer ahí. Y eso entonces lo destina. Pero si no permanece, usted está propenso ¿a qué? A la pérdida. Esto es serio, amado. Esto es serio. Esto tiene que ver con su eternidad. ¿Dónde la va a pasar? ¿Dónde está destinada tu alma, mi alma? Según Dios, Él quiere, ¿cierto?, el cielo para ti. Pero según tu albedrío, ¿qué quieres? Cuando tomas decisiones, ¿qué quieres? Cuando tienes que decidir y decir no, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres terminar? Pero es que ya soy salvo, dice el hermano. Pero si permaneces, si no permaneces, no eres salvo. ¿Y cuándo se permanece? Cuando se acepta a Jesucristo, porque hay una idea de que acepto a Jesucristo, una idea, no una vida. A Jesucristo se le recibe y se vive. En tus actos, en tu proceder, en tu hablar, en tu forma de hacer las cosas, se vive. Hay gente que habla muy bien de Cristo, pero nunca se relaciona con Él. Hay gente que conoce la historia de Jesucristo, como se dice, desde el Génesis al Apocalipsis. Pero pastor, si apareció en el Nuevo Testamento, no, Jesucristo apareció ya en el Génesis ya. ¿Está entendiendo? Cuando entendemos esto, la gracia se recibe cuando uno cree y obedece el Evangelio. Entonces, ¿entendemos el propósito de la gracia de Dios? Comencé con esta pregunta. ¿Entendemos el propósito de la gracia de Dios en mi vida? El propósito de la gracia de Dios es permanecer en la gracia. Si no permaneces, entonces saliste a pasear. Saliste a involucrarte en un medio que te atrajo, que te provocó cariño a lo mejor, te provocó amistad, te provocó sensaciones y diversas realidades, para que salieras a lo mejor en la tele, para que fueras, ¿cierto?, a lo mejor destinado a un lugar, un espacio en el templo, qué sé yo. Simplemente saliste para eso. Pero la gracia hace permanecer al hombre. Pero pastor, si voy todos los días a la iglesia, eso no me dice que permaneces en la gracia. El que permanece en la gracia significa que ese hombre, esa mujer, entendió en el lugar que debe permanecer. ¿Me sigue? Entendió en el lugar que debe de habitar. Mire lo que dice entonces, según la gracia asombrosa. El apóstol Pablo nos va a enseñar la causa por qué permanecer en la gracia asombrosa. Dice el texto base que hemos leído. ¿Me sigue todavía, cierto? ¿No está cansado? Qué bueno. Mire lo que dice acá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo puedo permanecer? ¿Cuál es la causa que me hace permanecer? La palabra de Dios en esto siempre nos está exhortando. La primera causa que a ti y a mí, amado, nos hace permanecer en la gracia de Dios es que ya no tenemos deuda legal ante Dios. Y cuando habla de esto legal, tiene que ver con la separación del pecado que me provocó, ¿cierto?, estar lejos de Dios. Donde en mí estaba la culpa, según la ley divina de Dios, entonces yo merecía la muerte. Según la ley divina de Dios, yo merecía, ¿cierto?, ser prácticamente exterminado. No merecía nada de parte de Dios. Porque toda mi esencia era
pecaminosa. Por lo tanto, mi vida ofendía a Dios, mi forma ofendía a Dios, todo lo que hacía ofendía a Dios. Entonces, cuando yo tengo conciencia de esto, y por favor, abra ahora mucho los oídos. Cuando yo tengo la conciencia que ya no existe deuda legal, cuando ya, cierto, entendí que el pecado me apartaba de Dios, no tenía comunión con Dios, no existía nada que me acercara a Dios, un día vino el Señor Jesús y cortó esa condena, levantó esa culpa que había en mí. Esa idea de estar lejos y separado de Dios ya no más existe. Legalmente, en cierto modo, cierto, Dios entonces canceló, pagó lo que tú debías ante Él. ¿Tiene conciencia de esto? Hermanito, hermanita, joven, señorita, hermano. ¿Tiene conciencia de que usted nació pecador y legalmente usted está bajo condena? Si es triste, si hay algo triste estar tras, cierto, o detrás de las rejas, siendo condenado. ¿Qué significa? No hay libertad, no hay oportunidad de vida, no hay derecho, no hay justicia, ni tu voto vale. Así estaba la vida del hombre y de la mujer, y estoy hablando de todos los seres humanos que no están en Cristo. Están peor que un hombre que en lo literal esté en una cárcel, porque su alma está lejos de Dios. Lo único que merecen es la muerte eterna, o sea, el infierno. Jesús el Señor, Jesús el Señor pagó esa condena, pagó esa deuda, se puso en tu lugar. Eso es lo que me dice la gracia. Entonces, si entendí eso, me podré desconectar, podré alejarme, podré no permanecer en la gracia de Dios. Estoy hablando con gente que me está entendiendo en esta mañana. Podré, amados, podré alejarme, no permanecer de alguien que se puso en mi lugar y pagó. Por la mañana te mandé un devocional. Jesucristo pagó, murió por ti, pagó la deuda, se puso en tu lugar y dijo: ya te levanto la condena, te levanto la culpa. Y Dios nos miró entonces hoy día y nos mira libres, limpios. ¿Podré yo en esa conciencia reincidir? ¿Podré yo en esa conciencia volver atrás? ¿Podré en esa realidad de vida, cierto, seguir, cierto, en mi vida de ocio y de pecado, de maldad, de mentira, de engaño? Quien permanece en esa actitud es que no conoce todavía la gracia de Dios. Lo que está oyendo son voces de oportunidad, pero no la ha aceptado en su vida. Y Dios sigue llamando, Dios sigue dando una oportunidad, y va a hacerlo hasta el día final, porque no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a Dios, porque Él les ama. La gente corre de aquí para allá, va de aquí para allá, sin darse cuenta que tiene una deuda y no la puede pagar. Ni el mérito, no la puede pagar, ni el sistema, ni los votos, ninguna cosa que pueda hacer. El único suficiente Salvador que pagó nuestra deuda y nos dejó sin deuda es Jesucristo. Por eso dice el texto justificado, quiere decir libre de culpa. Justificado, o sea, libre de sentencia. Qué triste sería estar aquí disfrutando, y recuerdo la experiencia de un hermano que vivió en nuestra familia. Nos acostumbramos a estar con él, disfrutábamos, lo hicimos parte de la familia, como hermano, como parte nuestra, servía en el culto, iba, venía, pero tenía una deuda con el sistema. Y llegó el día en que dijeron: Señor, su deuda permanece, usted tiene que venir a pagarla. Recuerdo que llorábamos todos, hasta el pastor lloraba porque lo había adoptado por su hijo.
comía en nuestra mesa, participaba con nosotros y tuvo que irse algunos años porque su deuda todavía estaba pendiente. Imagínate si tu deuda está todavía y llega el día en que tienes que pagar. Tendrás las fuerzas, tendrás la energía para decir: voy a aguantar. Del infierno nadie sale. De este mundo todavía hay esperanza. ¿Y por qué? Porque Jesucristo se puso en lugar. Jesucristo sacó la cara por ti, no se avergonzó. Sacó la cara por mí, no se avergonzó. Todo lo contrario. Me entendió porque sabía de dónde soy. Él se puso en el lugar, en esta humanidad, para conocer la debilidad nuestra, dice el libro de Hebreos. Lo hizo para entendernos. Si el mundo conociera esto, amado. Dice Colosenses 2, 13, 15: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque había una culpa que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No existe deuda. La gracia de Dios, cuando se apareció al camino de la vida del hombre y la mujer, entonces le dio una oportunidad. Y esa oportunidad es para que hoy día pueda permanecer, pueda vivir, pueda disfrutar de lo que la gracia le proveyó. Entonces te proveyó, ¿cierto?, estar libre de deuda. Entonces, ¿por qué querer volver atrás si ya mi deuda se canceló? Dígame si en las deudas ordinarias usted, cuando las paga, dígame si no descansa. Oiga, qué increíble. Cuando pagamos el crédito, cuando pagamos qué sé yo, todas esas cosas que se nos ocurren. Llegué a la letra 48, hasta ahí llegué. Otros son más osados, 60, llegué a la letra 60. Yo pensé que no lo iba a pagar. Pasan 2 semanas, un mes, bueno, y entra un nuevo compromiso de 48 letras. Reincidimos, ya vivimos la experiencia, pero le gusta al hombre caer en esto. Me va a decir a mí. Por eso es importante que entendamos lo primero. Entonces no existe deuda legal ante Dios. ¿Esto permite tu permanencia en la gracia? Quiero que tú me respondas. No existe deuda legal ante Dios. ¿Esto te permite permanecer en la gracia? Te estoy preguntando. Si no existe deuda legal ante Dios, ¿te permite esto estar en la gracia y permanecer en ella? Pero es que tengo libre albedrío. Es que puedo cambiar de opinión. Es que me pueden dar ofertas. Mire, le tengo para usted un mundo mejor. Mire, un mundo mejor. Aquí usted va a ganar más. Aquí usted va a tener mejores oportunidades. Aquí usted va a tener el sol, la luna y todo lo demás. Aquí usted va a tener el mundo de colores. ¿Aló? ¿Quieres permanecer en deuda? Permanece en la gracia que te liberó de la deuda legal ante Dios. En segundo lugar, dice: por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo segundo tiene que ver
porque esperamos participar de la gloria de Dios. Aquí no estamos simplemente para, ¿cierto?, entre nosotros apoyarnos y ayudarnos. Como decía alguien por ahí, esta gente lo único que hace es que se apoya, se consuelan entre ellos y como que ya luego y nombran a Dios y siguen igual. No, aquí estamos por un mañana. Por un mañana. Aquí estoy porque según la Escritura, según lo que Pablo está diciendo ahí a los romanos, es que tenemos una esperanza, y la esperanza, o la espera, ¿qué quiere decir esperanza? Esperar. Tiene que ver que yo un día voy a encontrarme en la gloria de Dios. No sé si querés estar en la gloria de Dios. O sea, si ya es un hecho, porque Cristo, su palabra, me lo da por hecho. Si entonces entiendo que este es un hecho en mí, en mi vida, ¿podré entonces no permanecer en la gracia de Dios? ¿Aló? Podré cambiarlo por la diversión momentánea del mundo. Podré cambiarlo por lo que se va a acabar un día. Podré cambiarlo por esto que pasa y luego se termina. Pero es que quiero vivir. Es que quiero disfrutar. Aquí no se disfruta. Es falso. Son puras, amados, son puras ideas que te ha vendido el mundo. Satanás y sus engaños. Es la publicidad engañosa. Dígame si usted no ve la publicidad que ahí está, toc, 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 y usted, el chiquillo que va corriendo ahí, que va con las zapatillas, las zapatillas, que va en el auto, último modelo, yo quisiera tener, que va en la, yo creo que se va a desarrollar usted, que es una Javier Davidson, ¿cómo es? No, y es chino la cuestión, no. Claro, ya, pero suena igual, pero ya. ¿Aló? ¿Cómo está hoy día entonces su esperanza de participar en esa gloria de Dios? Porque Él reina y un día reinará por siempre. Y usted será parte de esa gloria. Usted estará en medio de Él. Usted será parte de la novia, de la amada de Dios. Tendrá privilegio, tendrá un lugar de honra. Aleluya, usted tiene una invitación especial para estar en la mesa principal. ¿Cómo he de cambiar eso por esto que se va, que se termina? Aleluya. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Mi cuerpo será glorificado. Dice que seremos semejantes a los ángeles. Ya el pecado no estará en la marca de nuestro cuerpo. No estará los años, ni la enfermedad, ni la fatiga. Estaremos vigorosos. Dice que plantado al río de Dios. Dice que nuestra hoja estará verde. Dice que nuestro fruto estará siendo permanente en nosotros. ¡Aló! ¿Está entendiendo esto? ¡Aleluya! Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces, si tengo esta certeza de participar de la gloria de Dios, ¿he de ignorar no permanecer en la gracia de Dios? Te cambio el mundo, te cambio la oportunidad, la gloria, por fiesta, por dinero, por éxito. Te cambio todo eso por bien sabían los que pasaron antes que nosotros.
bien un pan pelado quizás. Pero ¿cómo, pastor? Estamos en una sociedad, imagínense. Mi padre decía, un pan con tomate basta. Más vale disfrutar en la eternidad. Porque el hambre hoy día va a pasar. Pero mi vida con el Señor, aún no logro entenderlo del todo. Porque estoy en esta naturaleza caída. Aún estoy en esta naturaleza que a veces me hace fracasar, me hace bajar la fuerza, me hace decaer, me hace no querer seguir, me hace estar ahí. Pero cuando llegue allá, cuando llegue a la presencia de la gloria de Dios, dice que mis lágrimas serán enjugadas. Ya no va a haber más llanto ni dolor. Porque las primeras cosas, a esto se refiere, ya pasaron. Permanece. Permanece. No te sueltes, permanece en la gracia. Es lo mejor que te haya podido ocurrir en este mundo. Permanece en la gracia, no te sueltes. No te sueltes, porque Dios no te suelta. Él está ahí. Sé que hay anhelos en tu vida, hay sueños en ti, y Dios aún está preocupado de esos anhelos y sueños. Es más, dice que Él concede el deseo en tu corazón, pero mejor permanece en Él y que venga cuando Él quiera, que Él lo permita cuando Él quiera, y si no lo permite está bien también. Yo puedo programar mi vida de aquí a 20 años, no sé si llegue allá. Quizás quisiera vivir de una forma más cómoda, quizás, o más pacífica, o no sé, o disfrutar, qué sé yo, con mis hijos. Como lo decíamos la semana pasada acá. Pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Porque lo que viene va a ser mejor. Porque lo que viene va a ser mejor. Recuerda al poeta que dijo, quiero permanecer contigo o en ti, porque lo que viene es mejor. Quiero permanecer en ti, porque lo que viene es mejor. ¿Me sigues? La gracia es lo más maravilloso que haya podido ocurrirle al ser humano. Hoy día estoy concluyendo con una serie de sermones, pero por darle estructura, por darle, una dirección. Pero cada vez que escuches palabra de Dios, es gracia de Dios. No se puede hablar, en 6 sermones. No, porque la vida de fe es gracia. La vida de fe es gracia de Dios. Agrega el texto base, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Para concluir, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Él no nos mintió en decirnos que íbamos a tener dificultades. La gracia no te mintió. Dijo que ibas a tener dificultades. Dijo que iba a tener tribulaciones. Iba a tener problemas. Pero solo
Las tribulaciones nos enseñan a sentirnos orgullosos de Dios. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que hemos tenido que batallar, hay orgullo en nosotros. Porque estoy aprendiendo. A pesar de la tribulación, Dios no me ha abandonado. Dios no me ha dejado. Él me está enseñando de esto. Me está enseñando de esto, aunque para mí es dolor. Para mí es tristeza quizás. Para mí es causa de desánimo de decir hasta aquí nomás. Pero al final me está enseñando, me está diciendo, mira, yo estoy ahí. Sigo de tu parte, estoy contigo. Levántate, sigue, permanece porque al final va a ser mejor. Quisiéramos evitar algunos pasajes en nuestra vida. Las ideologías nos han dicho de que con Cristo no va a tener más problemas. Mentira. Jesús no dijo eso. Dijo que iba a tener dificultad, pero confiad. Yo he vencido. Y qué mejor entonces si permanezco en su gracia. Entonces si Él permaneció, si Él venció, entonces yo también venceré. Por eso Pablo lo dice. Pablo no lo dice en un contexto donde no tuvo problemas. Pablo tiene una experiencia profunda, ¿cierto? De hecho concluye su ministerio en martirio, concluye su vida en dolor, concluye su vida, ¿cierto? Ahí en desánimo, en tristeza, en abandono, todo el mundo contra Pablo, encarcelado, ¿cierto? Ahí a punto de naufragar, azotado, pero sabía que estaba siendo enseñado. En una de esas cartas dice, para que pudiésemos entonces consolar también a otros. Entonces, mis tribulaciones, mis tristezas, mis dolores me enseñan, me educan, me capacitan para aconsejar también al otro y decirle, no, si se puede, siga nomás, dele nomás. Porque Dios ha sido conmigo. Y ahí está el orgullo. Dios ha sido conmigo. Dios me ha levantado. Dios me ha consolado. Dios no me ha dejado. Sí, pero es que pasó de todo. Sí, ha pasado de todo. Podemos decir pasado de todo. Aún la muerte visitó nuestra familia. Y estoy hablando de 20 y tantos años atrás. Pero aún ahí Dios estuvo con nosotros y está con nosotros y estará con nosotros. Por lo tanto no se ha perdido nada. Lo que se ha ganado es que tenemos la esperanza de que Dios está de nuestra parte. Aleluya. Me siento orgulloso de Dios porque voy a verlo cara a cara y conoceré también a los que partieron antes. ¡Qué privilegio! ¿Qué privilegio tendré? Pablo me va a ver llegar. Me van a ver los ancianos, que los veía siempre mientras yo trabajaba, me ganaba el sustento. Los ancianos estaban parados ahí en la calle para predicar el evangelio. A mi padre muchas veces lo vi llorar, tratando de agradar a la gente. Pero los voy a ver. Pero lo más glorioso es que lo veré a Él, al que me redimió, en el que creyó Pablo, en el que creyeron los ancianos, en el que creyó mi padre. Yo también lo voy a ver a Él y me gozaré y le daré gracias, Señor, porque no fallaste. Oh, gloria. 2 Corintios 4, 7, 10 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Sí, estamos en un cuerpo de barro. Eres un barro.
para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué significa esto? Me quiero detener ahí un poco. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Porque la muerte debe significar para ti algo según lo que la gracia nos ha enseñado. La muerte de Cristo significó ¿qué? Rescate, salvación, vida, esperanza. Llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. O sea, de que Jesús entonces pagó por mí, cargó por mí, por lo tanto lo llevo siempre presente. No me tengo que descolgar. Para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si Cristo fue al Calvario, si Cristo sufrió, si Cristo padeció, también Cristo fue glorificado. Por lo tanto, las tribulaciones, por más duras que sean, me enseñan a sentirme orgulloso. Vamos a transpirar, como se dice, vamos a botar la gota gorda, pero también nos vamos a regocijar, alegrar en la presencia de Dios. Y para cerrar dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Toda vergüenza ha sido y será absorbida por el amor de Dios. Toda la vergüenza que hemos padecido, toda la vergüenza que quizás de cierta manera, según el mundo, pero para Dios hemos sido, ¿cierto?, bendecidos. Porque dígame si en alguno de los casos de lo que usted está experimentando en su carne no le avergüenza. Claro, el pecado, la desobediencia, los errores, qué sé yo, todas esas cosas que lo hicimos ligeramente y que por más que, ¿cierto?, tratemos de disfrazarnos, hemos sido avergonzados y tratamos de cubrirnos, tratamos, qué sé yo, aún de reír cuando, ¿cierto?, nos avergonzamos. Dígame. No sé si alguien sintió alguna vez vergüenza. Yo sentí una vez vergüenza, no quería salir, estaba ahí encerrado, recuerdo. No quería subirme ni a los buses, que me viera la gente porque me sentía avergonzado. Un fracaso en mi vida, no quería salir en el público, lo posible, escondido. En la noche salía tratando la vergüenza, como una sombra. Es que esta es tu historia, esta es tu realidad, este de apuntar con el dedo. No tenía ganas de que nadie me viera. Si hubiese tenido, a lo mejor me hubiera cambiado la cara, como algunos lo hacen. Pero cuando conocí a Jesucristo, esa vergüenza me levantó el rostro. Yo ya estoy predicándote. ¿Cómo no he de permanecer en la gracia? Porque toda vergüenza fue absorbida o abolida o cambiada por el amor. El amor fue tan fuerte que me cautivó, me abrazó. El Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Me dijo, yo estoy contigo, yo te amo. ¿Cómo no he de permanecer en la gracia de Dios? ¿Cómo no he de estar ahí, firmes en Él? No me puedo soltar, no puedo salir de ahí. Aleluya. Filipenses 1, 20, 23 dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si quisiera interpretar esta porción bíblica, si bien es cierto, las marcas en mi cuerpo están, mis años se notan, pero si permanezco es porque hay algo de Cristo en mí.
Si estoy en pie, porque Cristo está. La vergüenza me quiso tumbar, la vergüenza me quiso tirar al suelo, pero el amor de Dios me levantó, me rescató y ha hecho algo más. Siempre está haciendo algo más. Siempre está supliendo algo más. Siempre está haciendo algo para poder cerrar definitivamente la vergüenza. El estar aquí hoy es un capítulo más. Como Dios sigue haciendo su trabajo en mí. Como su gracia asombrosa me mantiene. Y me tiene con vigor. Y esto es Cristo. Me tiene con salud. Y esto es Cristo. Algo por ahí me ha arreglado. Y esto es Cristo. ¿Está entendiendo? Y si he de encontrarme mañana con la muerte, no me va a avergonzar tampoco la muerte. No me va a avergonzar. Porque no me dejará en el sepulcro. Solo la muerte me trasladará al encuentro con Él. Entonces, es que se murió. Se murió. Mucha que era bueno, que era malo, qué sé yo. Se va a decir de tipo. Mucha que la luchó. Y no va a faltar más osados. Yo conocí de cuándo comenzó. Cuentan la historia, se dueñan de las historias personales. Quizás muchos dirán, pero se murió. Quizás se fue con Dios o se fue al otro lado. No estuvo bajo el sistema, no estuvo bajo el dogma, no estuvo bajo la confesión. No sabemos dónde se fue. Bueno, pero fue bueno, en cierta manera fue bueno. De que al final nos dicen cosas bonitas. Pero se va a escuchar una voz. La voz que se escuchó ahí en el libro de Hebreos. Y estos fueron aserrados, estos murieron a filo de espada, estos sufrieron altos y bajos, esperando recibir lo prometido. Pero murieron en fe. Y eso me destina, eso me lleva a un lugar seguro. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Así que, aunque me quieran matar, no importa. Yo ya he elegido el camino más excelente. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Él, el cual es muchísimo mejor. ¿Aló? Es muchísimo mejor. ¿Dónde quiere quedarse? Sea que vivamos o que moramos, la vergüenza. Porque el amor de Dios lo cubrió todo. El amor de Dios me permitió entonces dormir y despertar tranquilo. Si despierto para este mundo, despierto para la vida eterna, no hay vergüenza.
porque sabía bien a dónde iba. ¿Me sigue? Sabía bien a dónde me voy. Gracia asombrosa. Hemos recibido a la luz de la Sagrada Escritura, donde hemos sido enseñados la causa o las causas de por qué permanecer en la gracia asombrosa. ¿Por qué hemos de permanecer en la gracia asombrosa? Acuérdense, ya no hay deuda legal. ¿Me sigue? Ya no hay deuda legal. Por lo tanto, hemos de permanecer. Y así, todo lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Concluyo con esto. Juan 15, 6, 8. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Me sigue? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, aquí se nos abre una puerta. Para algunos puede ser una oportunidad, para algunos puede ser, o sea, puedo pedir algo. Yo no sé qué vas a pedir, de acuerdo de todo lo que hemos conversado. No sé qué vas a saber pedir si permaneces hoy en la gracia. Si estás en la gracia vas a saber pedir. Si estás en la gracia vas a saber orar, vas a saber clamar a Dios. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracia asombrosa. Por lo tanto, la gracia asombrosa nos invita en esta mañana a permanecer en la gracia. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.